Stephanie Bennett, una mujer joven, fue encontrada sin vida en el suelo de su propio apartamento. La policía inició una investigación y de inmediato descubrió varios hechos muy alarmantes. Resultó que los residentes de este complejo habían notado algo extraño desde hacía tiempo y vivían con miedo. Durante la investigación, los detectives fueron conociendo cada vez más detalles aterradores hasta que llegaron a una verdad inesperada. Sin embargo, este solo era el comienzo. Stephanie Bennett nació el 30 de agosto de 1979 en la pequeña ciudad estadounidense de Rocky Mount, en el estado de Virginia. Cuando era niña, sus padres se divorciaron y Stephanie se quedó con su madre. Sin embargo, su padre vivía cerca de su casa, por lo que la joven continuó viéndolo casi todos los días. Más tarde, su padre se volvió a casar y Stephanie tuvo una hermanastra llamada Diana. Tras terminar la escuela, Stephanie se inscribió en el Roanoke College, ubicado a 350 kilómetros de su hogar. En su último año, conoció a un joven llamado Walter y pronto comenzaron a salir. Después de la universidad, la pareja se mudó a diferentes ciudades, pero continuaron con su relación. Stephanie se trasladó a la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, junto con su hermanastra Diana y su amiga en común Emily. Las tres alquilaron un apartamento en el complejo residencial Bridgeport, ubicado en una zona tranquila y apacible a las afueras de la ciudad. La joven consiguió empleo en IBM, mientras que su novio se mudó a Greenville, en Carolina del Sur, para obtener un título en ingeniería. Stephanie vivió en Raleigh durante aproximadamente un año. Para ese momento, ella, su hermana y su amiga estaban planeando mudarse a diferentes ciudades. La joven, que tenía solo 23 años en ese entonces, planeaba mudarse a Greenville para estar con su novio, y la pareja ya había comenzado a buscar un lugar para alquilar. En mayo, Stephanie viajó a Greenville, donde ella y Walter visitaron varios apartamentos y eligieron una opción adecuada para rentar. Cuando regresó a Raleigh, su amiga y hermana ya no estaban en el apartamento. Emily se había mudado a otra ciudad y Diana había salido por unos días para asistir a un funeral. La noche del 20 de mayo, Stephanie llegó a casa después del trabajo y habló por teléfono con Walter. Su novio planeaba enviarle el contrato de alquiler por fax para que ella lo firmara. Acordaron que lo enviaría al día siguiente, cuando ella pudiera usar la computadora del trabajo. Al día siguiente, Walter intentó comunicarse con ella, pero Stephanie no respondió ni en su trabajo ni en su teléfono de casa. Entonces, llamó a su hermana Diana, quien se puso en contacto con los compañeros de trabajo de Stephanie. Se descubrió que ella no se había presentado a trabajar ese día, algo muy inusual en ella. Stephanie siempre era responsable y habría avisado a su jefe si estuviera enferma. Además, si hubiera estado en casa enferma, habría respondido el teléfono. Diana pidió a una amiga que fuera al apartamento a comprobar si todo estaba bien. No hubo respuesta cuando llamaron a la puerta. Entonces, Diana le pidió al administrador del complejo que la abriera con una llave de repuesto. Tan pronto como el hombre entró en el apartamento, se encontró con una escena aterradora. Stephanie estaba sin vida en el suelo de la habitación, sin ropa y con moretones en el cuello. De inmediato, el administrador llamó a la policía. Los detectives encontraron los documentos de Stephanie y confirmaron su identidad a través de una fotografía. Sobre la tapa del cesto de ropa, que estaba bajo la ventana en la habitación de Emily, los investigadores notaron hojas en el suelo y concluyeron que el asesino podría haber entrado al apartamento a través de la ventana. También descubrieron que el teléfono fijo estaba dentro del armario en la habitación de Emily y que el cable había sido cortado. Aparentemente, el agresor se había estado escondiendo allí y se llevó el teléfono con él para que Stephanie no pudiera usarlo. Después de hablar con Diana, la policía determinó que faltaban varios objetos en el apartamento. El agresor se llevó $8 de la billetera de Stephanie, 2 grabadoras y el cesto de ropa de su habitación. Parecía que había colocado los objetos robados dentro del cesto. Los expertos encontraron rastros de semen en el cuerpo de la víctima y extrajeron una muestra de ADN, pero no coincidía con ninguna en la base de datos del FBI.
también determinaron que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Curiosamente, el agresor se llevó el objeto con el que cometió el crimen, ya que la policía no pudo encontrarlo en el apartamento. Mientras tanto, los investigadores entrevistaron a todos los residentes del complejo con la esperanza de que alguien hubiera visto al asesino. Durante estas conversaciones, la policía descubrió que algo extraño había estado ocurriendo en el complejo residencial durante varios meses. Los habitantes del lugar notaban con frecuencia a alguien espiándolos a través de las ventanas de sus apartamentos. Se quejaron con el administrador, pero la administración del complejo no pudo encontrar a la persona responsable. Curiosamente, al menos en una ocasión, este individuo fue visto en la ventana de Stephanie. Además, meses antes, un hombre desconocido atacó a una joven que había salido a correr cerca del lago cercano al complejo. Después de este incidente, Stephanie tenía miedo de quedarse sola en el apartamento y quería mudarse a Greenville lo antes posible. Los detectives investigaron los alrededores del complejo y descubrieron algo extraño entre los arbustos. Encontraron decenas de prendas de ropa interior femenina que, como se supo más tarde, pertenecían a Stephanie. La policía pensó que el asesino las había sacado del apartamento y luego, por alguna razón, las había tirado en los arbustos. Sin embargo, pronto descartaron esta hipótesis. Resultó que un adolescente que vivía en el apartamento vecino entraba regularmente a la habitación de Stephanie y robaba su ropa interior, para luego arrojarla entre los arbustos. El joven admitió haberlo hecho cuando los investigadores interrogaron a todos los residentes, pero negó estar involucrado en el asesinato. Se le tomó una muestra de ADN y no coincidía con la obtenida del agresor, por lo que dejó de ser sospechoso del crimen. La policía creía que el principal sospechoso era el mismo hombre que había estado espiando repetidamente a las mujeres del complejo a través de las ventanas. Después de hablar con todas las personas que alguna vez lo habían visto, los detectives elaboraron un retrato aproximado del sospechoso. El retrato fue publicado en los periódicos, pero no arrojó ningún resultado. Como parte del procedimiento estándar, los investigadores examinaron al novio de la víctima. Walter entregó voluntariamente su ADN, el cual no coincidió con la muestra del asesino. Además, en el momento del crimen, Walter se encontraba a cientos de kilómetros de distancia del apartamento de Stephanie, por lo que físicamente no podía haber estado allí. Después de esto, la policía acudió a todos los residentes masculinos del complejo y les pidió que entregaran voluntariamente su ADN. Sin embargo, esta medida tampoco produjo resultados. Los expertos analizaron 283 muestras y no encontraron ninguna coincidencia. En este punto, la investigación no tenía pistas sólidas. Los detectives organizaron un operativo de vigilancia en el complejo residencial con la esperanza de atrapar al hombre que espiaba a los residentes. Para su sorpresa, lograron su objetivo rápidamente. El 3 de junio, la policía notó a un hombre que se acercaba a varias ventanas en la planta baja y miraba dentro de los apartamentos. Deteniéndose frente a una de las ventanas, esta persona comenzó a satisfacerse a sí misma, y la policía lo arrestó de inmediato. Este pervertido resultó ser Christopher Lee Campin, quien ya había sido atrapado espiando varias veces antes y había sido condenado por acosar a una mujer 3 años atrás. Los detectives pensaron que por fin habían atrapado al asesino, pero se sintieron decepcionados cuando descubrieron que el ADN de Christopher no coincidía con la muestra encontrada en el cuerpo de la víctima. Fue acusado de espionaje, pero dejaron de considerarlo sospechoso en el caso del asesinato. Desde entonces, la policía continuó trabajando en el caso, pero no tenía pistas significativas. Un año después, el detective principal escuchó sobre un laboratorio en Florida que podía determinar la etnicidad de una persona a partir de su ADN. Sin embargo, tenía dudas sobre esta tecnología, pero no quería desaprovechar la oportunidad. Como prueba, envió al laboratorio el ADN de 4 de sus colegas de diferentes etnias. Los expertos lograron identificar correctamente a cada uno, y el detective decidió enviarles la muestra del asesino de Stephanie.
El laboratorio determinó que el ADN pertenecía a una persona de raza blanca, pero esta información no ayudó mucho a la policía. El padre de la víctima ofreció una recompensa de $100,000 por cualquier información que condujera a la captura del asesino. Su madre escribió una carta que fue publicada en los periódicos locales, suplicando a las personas que compartieran con la policía cualquier dato que pudiera ayudar a identificar al sospechoso. Todo esto generó algunas nuevas pistas, pero ninguna llevó a un resultado concreto. En abril del 2004, basándose en el testimonio de múltiples testigos, los detectives decidieron entrevistar nuevamente a todos los residentes del complejo. Sospechaban que el hombre arrestado por voyerismo podría no haber sido el único que caminaba por los edificios del complejo espiando por las ventanas. Sabiendo la identidad del primer hombre y teniendo sus fotografías, los investigadores querían volver a hablar con los residentes que habían visto al voyerista. Desafortunadamente, ninguno de ellos había visto su rostro. La mayoría de las veces, este hombre aparecía de noche y casi siempre llevaba puesta una capucha. Sin embargo, algunos testigos afirmaron haberlo visto sin la capucha, aunque solo pudieron notar que tenía el cabello largo. Los detectives entrevistaron a varias docenas de personas hasta que encontraron a un hombre que había visto a esta persona justo frente a la ventana de Stephanie antes de su asesinato. Su testimonio ya estaba en los archivos de la policía, pero esta vez recordó algo más. El testigo afirmó que había visto a este individuo unos días después del crimen, a plena luz del día. Este hombre estaba paseando a su perro cerca del área boscosa detrás del complejo residencial, y el testigo lo reconoció por su suéter con capucha. Lo observó por un rato, hasta que desapareció entre los árboles junto con su labrador. Aparentemente, el testigo simplemente olvidó este incidente o no pensó que estuviera relacionado con el asesinato, por lo que en el primer interrogatorio no proporcionó esta información. Lo que es seguro es que los detectives obtuvieron este dato 2 años después de la muerte de Stephanie. Ahora sabían que debían buscar a un hombre con un labrador. Dado que esta persona paseaba a su perro en la zona, debía vivir cerca. Fue entonces cuando los detectives notaron un hecho interesante. Detrás del área boscosa donde el testigo vio al hombre, había otro complejo residencial. Podía ser que viviera allí, por lo que la policía decidió investigar y le preguntaron al personal si había un hombre con un labrador entre los residentes del complejo. De inmediato, les dieron el nombre de Drew Planton, de 35 años, y añadieron algunos detalles interesantes. Todos los empleados del complejo lo consideraban una persona algo extraña. Apenas hablaba con alguien, nunca miraba a la gente a los ojos, y en general era muy poco sociable. Era un hombre muy delgado, de cabello largo y que siempre vestía ropa holgada. Muchos pensaban que intentaba llamar la menor atención posible. Sin embargo, en su caso, esto tuvo el efecto contrario. La policía decidió averiguar más sobre él y hablaron con una residente mayor, quien, según el personal, estaba al tanto de todo lo que sucedía en el complejo. Aquí fue donde los detectives se llevaron una gran sorpresa. Cuando le dijeron que estaban investigando el asesinato de Stephanie Bennett, la mujer respondió: ¿Todavía no han arrestado a nadie? Todo el mundo sabe que fue ese tipo del perro grande. Los detectives quedaron, por decirlo menos, impactados. Les tomó 2 años llegar hasta este hombre, y los residentes del complejo en el que vivía ya sospechaban de él. Pero ninguno consideró necesario compartir sus sospechas con la policía. Para ese entonces, Drew vivía al otro lado de la ciudad. Los investigadores decidieron hablar con él y fueron a su apartamento, pero nadie respondió cuando tocaron la puerta. Fueron varias veces más, en distintos horarios, y nunca obtuvieron respuesta. O bien el hombre nunca estaba en casa, o intencionalmente no les abría la puerta. Mientras intentaban localizarlo, la policía interrogó a sus antiguos vecinos en su anterior lugar de residencia. Lograron encontrar a varios testigos que compartieron datos preocupantes. Una mujer que vivía en el piso de arriba contó que había visto a Drew en compañía de un joven pocos días después del asesinato de Stephanie. Iban caminando por la calle y hablando de algo. Según la testigo, Drew le pidió al joven que dejara de contactar a la policía y que no les dijera nada.
Los investigadores concluyeron de inmediato que el joven en cuestión era el mismo adolescente que había robado la ropa interior del apartamento de la víctima. Varias mujeres habían denunciado sentir verdadero miedo de Drew tras verlo durante sus trotes o caminatas en zonas apartadas. El hombre las observaba detenidamente o incluso las seguía. Dado que los detectives no habían podido hablar con Drew en su casa, lo buscaron en su trabajo. Trabajaba como químico en un laboratorio de producción de fertilizantes y los investigadores lograron encontrarlo en su puesto de trabajo. De inmediato, Drew declaró que nunca había oído hablar del asesinato de Stephanie Bennett, lo cual resultaba extraño, ya que en ese entonces vivía a solo 1 kilómetro del complejo donde ocurrió el crimen. El hombre claramente no tenía ningún interés en hablar con la policía y les dijo que en ese momento estaba muy ocupado. Drew les dijo a los investigadores que podían ir a su casa a una hora acordada y que respondería todas sus preguntas. Los detectives se reunieron con él en su apartamento y, por fin, el hombre les abrió la puerta. Durante la conversación, afirmó que nunca había paseado a su perro cerca del complejo de Stephanie. Sin embargo, dado que la policía tenía múltiples testigos que lo habían visto repetidamente en esa zona, los investigadores comprendieron de inmediato que estaba mintiendo. El hombre también afirmó que no usaba gafas, aunque en su licencia de conducir estaba indicado que debía usarlas al manejar. Además, varios testigos habían declarado que el hombre que espiaba por las ventanas de otros apartamentos llevaba gafas. Como era de esperarse, Drew se negó a proporcionar voluntariamente una muestra de ADN. Los detectives decidieron entonces vigilarlo, con la esperanza de obtener una muestra por otros medios. Sin embargo, esto resultó ser una tarea muy difícil, ya que el hombre no dejaba rastros que pudieran enviarse al laboratorio. Por ejemplo, durante los descansos para el almuerzo, salía del trabajo, se sentaba en su auto y simplemente miraba fijamente un punto. No comía nada, por lo que los investigadores no pudieron obtener ningún objeto con su ADN. En una ocasión, vieron a Drew arrojar una botella de agua vacía en un basurero. Los detectives la tomaron y la enviaron al laboratorio, pero los expertos no pudieron extraer ninguna muestra de ADN. Según una hipótesis, Drew tomó la botella de otra persona y la arrojó a la calle a propósito, sabiendo que estaba siendo vigilado. Después de eso, la policía intentó obtener su basura, pero nuevamente fracasaron. Durante varios días nunca vieron a Drew sacar la basura. Curiosamente, los vecinos del hombre tampoco recordaban haberlo visto nunca con una bolsa de basura. Después, los investigadores le pidieron ayuda a la jefa de Drew. La mujer aceptó colaborar y tratar de obtener algún objeto de su puesto de trabajo que contuviera su ADN. Lo observó durante varios días, pero no logró conseguir nada. Drew casi nunca comía en el trabajo, nunca tiraba nada, y ella no pudo encontrar ni un solo cabello en su escritorio, lo cual resultaba extraño, considerando que el hombre tenía el cabello bastante largo. Los investigadores ya estaban convencidos de que Drew estaba encubriendo intencionalmente todas sus huellas para evitar que obtuvieran su ADN. Un día, la jefa lo vio atándose el cabello con una banda elástica y luego inclinándose para recoger todos los cabellos que se le cayeron en el proceso. Después de eso, la mujer decidió invitarlo a almorzar en un café, supuestamente para discutir asuntos laborales. Pero incluso allí, el hombre fue extremadamente cauteloso. Comió principalmente con las manos, guardó todas las servilletas usadas en su bolsillo e incluso se llevó consigo el pitillo y el vaso de su bebida. Para el postre pidieron budín de plátano y seguidamente Drew usó un tenedor, pero luego lo limpió con una servilleta húmeda durante 15 minutos, descartando cualquier posibilidad de obtener una muestra de ADN del utensilio. A pesar de esto, un investigador tomó el tenedor y lo envió al laboratorio. Los expertos pudieron encontrar pequeñas huellas de ADN que mostraron una coincidencia parcial con el ADN del asesino de Stephanie. Sin embargo, el resultado fue demasiado impreciso, ya que se necesitaba más material biológico para una comparación completa. Al tiempo, los detectives obtuvieron una orden para registrar el puesto de trabajo de Drew.
Esperaban encontrar algún objeto que contuviera su ADN. Los investigadores temían que el hombre pudiera escapar si se enteraba del registro, por lo que decidieron hacerlo por la tarde. Entre las pertenencias del sospechoso encontraron guantes que debía usar cuando trabajaba con productos químicos. Los detectives comprendieron que su ADN podía estar en ellos, así que los tomaron y dejaron otro par en su lugar. Aún temían que Drew intentara huir, por lo que lo mantuvieron bajo vigilancia durante varios días, hasta que el laboratorio confirmó que los guantes contenían efectivamente su ADN. El 18 de octubre del 2005, la policía rodeó silenciosamente el laboratorio donde Drew trabajaba y esperó a que saliera. Los investigadores temían que, si intentaban arrestarlo dentro del edificio, pudiera tomar a uno de sus compañeros de trabajo como rehén o atacarlos. Sus preocupaciones no eran infundadas. Cuando el hombre salió del edificio, fue detenido de inmediato. Se descubrió que llevaba una pistola cargada y aparentemente sabía que la policía estaba a solo unos pasos de atraparlo y no tenía planes de rendirse fácilmente. Durante un interrogatorio de 6 horas, Drew permaneció en silencio. Rechazó comida y agua y apenas se movió. Posteriormente, los detectives tuvieron que ponerlo en una silla de ruedas para trasladarlo por la zona. Después de obtener una orden de registro para su apartamento, los investigadores encontraron un cesto de ropa robado del apartamento de Stephanie, 2 rifles, 40 cuchillos, una espada y un machete. Entre sus pertenencias, también encontraron un juego de ganzúas y esposas. Descubrieron una libreta con decenas de nombres de mujeres y las localizaron de inmediato para asegurarse de que estuvieran a salvo. Una de las mujeres era la misma residente de su complejo que se había quejado de Drew durante la investigación. Ella dijo que él la había estado observando en la calle y se sentía incómoda con su mirada. Sus preocupaciones se confirmaron cuando la policía encontró su ropa interior y tampones en la casa de Drew, así como una copia de su cinta de graduación de la secundaria. Resultó que Drew había irrumpido en su apartamento, tomado la cinta, hecho una copia y devuelto el original. Durante todo ese tiempo, mantuvo esos objetos, incluso después de mudarse. En su apartamento, también encontraron un cheque a nombre de una mujer que fue asesinada en 1999. Los investigadores supieron que en ese entonces Drew vivía en su ciudad y, además, la mujer había sido asesinada con una pistola de un calibre bastante raro. Justamente, tal arma fue encontrada en la colección del hombre durante el registro. Así, Drew se convirtió en sospechoso en este caso, pero primero debía ser juzgado por el asesinato de Stephanie. Un mes después de su arresto, la fiscalía anunció oficialmente que buscarían la pena de muerte. El juicio debía comenzar al año siguiente, y Drew pasó ese tiempo en confinamiento solitario. Pero el juicio nunca ocurrió. El 1 de enero del 2006, un hombre fue encontrado muerto en la misma celda. A pesar de todas las precauciones tomadas, logró quitarse la vida. Los investigadores no dudaban de que Drew había matado a Stephanie Bennett, pero después de registrar su casa, surgió la inevitable pregunta: ¿cuántas otras víctimas pudo haber tenido esta persona? Al menos, era muy probable que hubiera sido responsable del asesinato de la mujer en 1999. Pero los detectives estaban prácticamente seguros de que Drew podía haber estado involucrado en otros crímenes. Después de estudiar detenidamente su biografía, la policía descubrió varios datos interesantes. Drew creció en una familia completa con 3 hermanos. Su padre los humillaba constantemente y los golpeaba hasta que la madre huyó con ellos a otro estado. Como resultado, Drew se convirtió en un adolescente muy retraído, lo que solo se intensificó con el tiempo. A pesar de esto, recibió una buena educación y consiguió un trabajo decente como químico. Sus compañeros de trabajo decían que era muy inteligente, pero sus habilidades sociales eran prácticamente inexistentes. No tenía amigos, no hablaba con nadie en el trabajo y siempre trataba de mantenerse lo más alejado posible del equipo. Curiosamente, uno de los hermanos de Drew también tenía antecedentes penales. Espiaba a las mujeres con una cámara oculta y recibió una sentencia suspendida. En 2008, la madre de Drew demandó al gobierno estatal,
acusando a las autoridades de causar la muerte de su hijo. Sin embargo, el juez concluyó que el personal de la prisión había tomado todas las precauciones prescritas y no se pudo evitar que el hombre se quitara la vida. El padre de Stephanie Bennett intentó demandar a la administración del complejo residencial por ignorar los informes de los residentes sobre un boyerista y no prestar suficiente atención a la seguridad de los residentes en el lugar. En su opinión, no había suficiente iluminación alrededor del edificio por la noche, y cualquiera podía caminar por allí sin ser visto. También se enteró de que la ventana del apartamento de su hija había sido rota, pero la administración del complejo no se apresuró a solucionar el problema, aunque era su responsabilidad directa. Pero al final, el propio hombre retiró estas acusaciones sin comentar sobre su decisión. Así, este caso complejo y confuso se resolvió. La policía, hasta el día de hoy, se pregunta cuántas otras víctimas pudo haber tenido Drew. La información disponible indica que el hombre era propenso a cometer crímenes en serie, pero después de su muerte, se hizo prácticamente imposible conocer la verdad. Israel Keyes. Había un puesto en el parque con varios volantes, entre los cuales había una foto de un perro muerto llamado Albert. Los dueños colocaron este volante en el puesto para despedirse de su mascota, pero los detectives notaron una bolsa plástica debajo de él. Cuando la abrieron, vieron una foto Polaroid de Samantha al fondo, con un periódico del 13 de febrero y una carta escrita en una máquina de escribir, en la que el secuestrador exigía que se depositaran $330,000 en su cuenta bancaria. Prometió matar a la joven si no se cumplían estas condiciones. La policía y el FBI inmediatamente idearon un plan que podría ayudarlos a atrapar a este astuto criminal. Le dijeron al padre de la joven que recargara la tarjeta en cuotas, de modo que el secuestrador tuviera que ir repetidamente a los cajeros automáticos. Hizo justamente eso. Primero, el hombre depositó $5,000 y unas horas después, ese dinero fue retirado de uno de los cajeros automáticos de Anchorage. El secuestrador fue captado por la cámara, pero incluso aquí, los detectives no tuvieron éxito. El hombre llevaba un sombrero, una capucha, gafas y lo que parecía una barba y un bigote falsos, lo que hacía imposible identificarlo a partir de la fotografía. La policía llegó de inmediato al cajero automático, pero el perpetrador ya había huido. Una semana después, el ladrón retiró otro lote de dinero en Willcox, Arizona, en el extremo opuesto de los Estados Unidos. Viajó 6,000 kilómetros para despistar a los investigadores, pero ellos continuaron monitoreando sus actividades. El siguiente retiro de dinero ocurrió en Lordsburg, Nuevo México, a tan solo 1 hora de Arizona. Después de eso, hizo 2 retiros más en diferentes ciudades de Texas. Mientras tanto, la policía examinó cuidadosamente las fotos de los cajeros automáticos. Pronto se dieron cuenta de que el criminal había cometido un gran error. En Willcox dejó su auto en el campo visual de la cámara, por lo que los detectives ahora sabían el modelo de su vehículo. Por supuesto, era imposible distinguir las placas de matrícula en esa foto, pero ahora tenían algo con lo que trabajar. Los investigadores temían que el secuestrador cruzara la frontera hacia México, así que se dio la orden de que todas las patrullas detuvieran los Ford Focus blancos. Pocos días después, el 13 de marzo, una patrulla de la Policía de Carreteras de Texas detectó un vehículo de esa marca en el estacionamiento de un hotel. Había un hombre sentado al volante. El oficial decidió esperar a que él saliera y seguirlo. Pronto, el hombre salió del estacionamiento y condujo por la carretera. Tan pronto como el conductor superó el límite de velocidad permitido de 4,8 kilómetros, el patrullero le ordenó que se detuviera en la acera. Esto se hizo para despistar al sospechoso. Si un criminal peligroso está al volante, podría estar armado y dispuesto a defenderse hasta lo último, por lo que el patrullero fingió que la razón de la detención era una infracción menor. El conductor del Ford blanco resultó ser Israel Keyes, de 34 años, de Anchorage. El oficial fue inmediatamente alertado y decidió registrar su auto, pidiendo refuerzos en el proceso. Se encontraron el teléfono celular de Samantha,
y la tarjeta bancaria de su novio en el carro. También hallaron una pistola, un bigote falso, una barba y gafas oscuras. La policía no tuvo duda de que él estaba detrás del secuestro de Samantha, pero aún estaban sorprendidos porque Keyes nunca había llamado su atención. El hombre tenía un historial criminal perfectamente limpio. Vivía con su novia y su hija de 10 años y dirigía con éxito su pequeño negocio de construcción. Era respetado y confiable entre sus conocidos, e incluso algunos miembros de la Fiscalía de Anchorage usaban sus servicios de reparación y construcción. Pero una pregunta preocupaba a todos. ¿Dónde estaba Samantha Koenig? Bajo interrogatorio, Keyes se mostró extremadamente tranquilo. Bromeaba y se reía mucho. Los agentes del FBI mantuvieron el diálogo a su estilo y, después de un rato, él confesó lo que había hecho. Declaró que había estado planeando robar esa cafetería durante varios días. No sabía de antemano si secuestraría a la empleada. Además, había establecido 2 reglas que él mismo rompió: nunca buscar víctimas cerca de su propia casa y nunca transportarlos en su auto. Todo esto lo hizo vacilar mientras estaba frente a Samantha en una cafetería, pero tomó la decisión de actuar hasta el final. La noche del secuestro, la llevó al cobertizo en el patio trasero de su casa, donde en ese momento estaban su hija y su novia. El perpetrador encendió la radio por si su víctima intentaba gritar y salió a buscar la tarjeta bancaria. Cuando regresó, Israel entró silenciosamente en la casa, tratando de no despertar a su familia. Se sirvió una copa de vino y se dirigió al granero. Allí abusó de Samantha y la mató. Pero, ¿qué pasa con esta foto que encontraron en el parque? Tenía el ejemplar del 13 de febrero del periódico, de 2 semanas después del secuestro, y Samantha parecía estar viva. Pero en realidad, había estado muerta todo el tiempo, y no había manipulación en la foto. Él le fijó los párpados para que sus ojos estuvieran abiertos y le aplicó maquillaje en la cara. Según un detective que asistió al interrogatorio, Israel relató los detalles del asesinato con tal facilidad, como si estuviera enumerando los alimentos que había comido en el desayuno. El asesino accedió a contar todo bajo la condición de que la parte de la confesión del interrogatorio no fuera publicada. No quería que su hija escuchara todo. Keyes mató a Samantha a solo unas docenas de metros de su habitación. Los detectives pensaban que la historia de Keyes estaba cerca de su fin, pero ese solo fue el comienzo. La mañana después del asesinato, Israel y su familia se fueron de crucero por el mar desde la ciudad de Nueva Orleans. Los boletos habían sido comprados con antelación y el perpetrador sabía muy bien que estaba cometiendo el asesinato solo horas antes de la partida. Por lo tanto, tenía que dejar el cuerpo en algún lugar para que nadie lo descubriera. Keyes hizo lo más sencillo y lo dejó en el mismo granero. Estaba congelando afuera, por lo que el cuerpo se congeló rápidamente. Cuando Keyes regresó a casa 2 semanas después, tomó una foto con un periódico y usó una máquina de escribir para escribir una carta de rescate. Luego separó el cuerpo en pedazos y se dirigió a un pequeño lago a unos 40 minutos fuera de Anchorage. Usando una motosierra, hizo agujeros en el hielo, colocó las bolsas con las partes del cuerpo y pesos adicionales. Después de todo eso, el maníaco se fue a pescar. A los buzos de la policía les tomó 10 horas recuperar esas bolsas del fondo. Los detectives también supieron que, durante sus viajes entre los cajeros automáticos de diferentes estados, Keyes usó un auto alquilado, el mismo Ford Focus blanco. En un momento, tuvo un mal funcionamiento y fue a uno de los concesionarios para cambiarlo. Sorprendentemente, ese concesionario jugó un papel clave en la captura del asesino. El auto había sido captado por la cámara del cajero automático antes de la avería y toda la policía estaba buscando ese modelo en particular. El concesionario le dio el mismo Ford Focus blanco porque no tenían otros autos adecuados en ese momento. Si la situación hubiera sido diferente, nunca lo habrían detenido. Al final, durante el interrogatorio, Keyes confirmó lo que los investigadores ya habían sospechado. Samantha no fue su primera víctima.
El perpetrador había prometido contarles sobre todos los crímenes que había cometido a cambio de dos condiciones. Primero, quería una sentencia de muerte garantizada y exigió que se cumpliera dentro de 1 año después de ser pronunciada. Pidió que todo lo que dijera fuera mantenido en secreto de la prensa. Estas condiciones sorprendieron a los detectives, pero no vieron razón para negarse, y el maníaco comenzó a contarles historias de terror. Israel comenzó a cometer crímenes a una edad temprana. Entraba a las casas de otras personas, robaba, prendía incendios en los bosques y torturaba animales. Sus padres eran creyentes profundos, pero practicaban una rama del cristianismo muy cuestionable y poco popular. Debido a las constantes fluctuaciones en las preferencias religiosas de sus padres, se mudaban con frecuencia por todo el país. A los 20 años, Case se unió al ejército, donde pasó 3 años. Unos meses antes de esto, había agredido sexualmente a una joven al azar después de verla en un parque de Oregón. Cuando fue interrogado, Israel dijo que quería salir del ejército lo más pronto posible para poder comenzar a matar. Después de dejarlo, a los 23 años, empezó su racha de asesinatos. Creó escondites de armas en los bosques para poder ir allí en cualquier momento y empezar a buscar víctimas. La policía encontró 2 de esos escondites en Anchorage y Nueva York. Dentro había dinero, cuchillos, armas y suministros para deshacerse de los cuerpos. Durante los siguientes años, salió regularmente a cazar en diferentes estados, pero el número exacto de sus víctimas sigue siendo desconocido. El FBI solo ha podido identificar a 5 de ellas, pero los detectives creen que Case cometió al menos 11 asesinatos, y estos son solo los casos donde muchos factores apuntan a su involucramiento. En total, el número de asesinatos podría ser tan alto como 30. Además, Israel había estado robando bancos, tiendas y casas para siempre tener suficiente dinero para comprar armas y viajar. En sus escondites descubiertos después de los interrogatorios, se encontró que tenía considerables reservas de dinero en efectivo. El hombre nunca había llamado la atención de la policía, excepto en una ocasión. En todos los interrogatorios negó su participación, pero los detectives no le creyeron. El 3 de marzo de 1996, una niña de 12 años llamada Julie Harris desapareció. Israel Case, quien tenía 16 años en ese momento, vivía en el mismo vecindario. La policía sospechó de él después de que un testigo viera a Julie cerca de Case poco antes de su desaparición. No fue hasta 1 año después que se encontraron los restos de la niña en el río, pero su asesino nunca fue atrapado. Durante los interrogatorios tras el asesinato de Samantha, Case negó su participación, pero los investigadores, una vez más, no estaban dispuestos a aceptar su palabra. No obstante, no tenían ninguna evidencia directa. En una conversación con agentes del FBI, Israel admitió que había estudiado a asesinos en serie desde que era niño. Su ídolo era Ted Bundy, y el maníaco quería ser como él. No sentía remordimiento por sus víctimas y relató felizmente cómo logró llevar 2 vidas completamente diferentes. Por un lado, era un hombre de familia decente y empresario, y por otro, era un asesino inhumano. Lo único que dio alguna pista de que sentía algo fue el haberles pedido a los detectives que mantuvieran los detalles de sus crímenes ocultos de su hija. También afirmó que nunca había matado a niños ni a nadie que tuviera hijos, esto debido a su propia hija. El agente del FBI no le creyó, pero no pudieron probar lo contrario. Todos se vieron obligados a admitir que Israel era un maníaco extremadamente calculador que había cometido solo un error en toda su serie de crímenes. Los investigadores esperaban que él les contara todas sus atrocidades, pero eso nunca sucedió. 9 meses después de su arresto, Case se quitó la vida en su celda. Aunque los agentes del FBI habían pasado cientos de horas interrogándolo hasta ese momento, muchos de los detalles los mantuvo ocultos. Se encontraron 11 dibujos representando calaveras bajo la cama en su celda. Es posible que cada uno simbolizara a una víctima. Las imágenes de estos dibujos no se publicaron hasta 2020. Así,
Israel Keys puede ser considerado uno de los maníacos más violentos y estructurados. Logró mantener una reputación impecable cometiendo docenas de crímenes diferentes y siempre saliéndose con la suya. Si no hubiera dejado el auto a la vista de la cámara, tal vez nunca lo hubieran atrapado. Los investigadores no tenían duda de que, si no lo hubieran detenido, habría seguido matando. Keyes mismo dijo ver el asesinato como su propósito en la vida y planeaba continuar cazando personas hasta ser atrapado. Lisa Kimmel, una joven de 18 años, condujo su auto hacia otra ciudad y desapareció sin dejar rastro, y una semana después, su cuerpo fue encontrado en un río. La policía no tenía sospechosos y su auto no pudo ser localizado durante años. Solo 14 años después, los familiares de la joven descubrieron la espantosa verdad. Lisa Kimmel nació el 18 de julio de 1969 en el pequeño pueblo estadounidense de Covington, Tennessee. Pronto, sus padres tuvieron 2 hijas más y en 1972 la familia se mudó a un pueblo llamado Billings, en Montana. Desde pequeña, la niña se distinguió por su independencia y determinación. Ayudaba a sus padres a cuidar a sus hermanas menores y también trabajaba medio tiempo en un restaurante local. Gracias a esto, se compró un nuevo Honda CRX para ella, incluso antes de graduarse de la secundaria. La joven también personalizó su placa de matrícula con la descripción Lil Miss, como solían llamarla sus padres y hermanas, y esta placa jugaría un papel importante en toda la historia. Después de graduarse de la secundaria en 1987, Lisa decidió seguir trabajando en el restaurante a pesar de la objeción de sus padres, quienes querían que su hija fuera a la universidad. Sin embargo, la joven planeaba seguir una carrera en la dirección que había elegido. Seguidamente, llegaron a un acuerdo en el que Lisa trabajaría durante un año y aún consideraría la opción de ir a la universidad. Lisa trabajaba en la cadena de restaurantes Arby's junto a su madre, quien era la gerente regional allí. Poco después de graduarse, Lisa recibió una oferta para ocupar un puesto de gerente, pero en otra ciudad. Tenía que ir a los suburbios de Denver, a unos 900 kilómetros de casa, para gestionar un restaurante allí. Para la joven de 18 años, que acababa de graduarse de la secundaria, era un reto serio, pero Lisa aceptó sin lugar a dudas. Además, su madre viajaba con frecuencia a Denver por trabajo y se veían casi todas las semanas. A veces, la joven misma conducía hasta la casa de su familia en Billings. El restaurante donde Lisa trabajaba estaba en un pueblo llamado Aurora. Se adaptó rápidamente a su nuevo lugar, alquiló un apartamento y estaba emocionada con su nueva vida. Hizo nuevos amigos y pocos meses después comenzó a salir con un chico llamado Ed. Él solía ir a Aurora, pero vivía a unos 1,200 kilómetros de distancia. El viernes 25 de marzo de 1988, Lisa se estaba preparando con anticipación para el fin de semana. Tenía grandes planes, pues iba a ir a Billings y llevaría a su novio con ella para por fin presentárselo a su familia. Él vivía en Cody, Wyoming, que estaba a lo largo de su ruta. Lisa planeaba recogerlo y seguir conduciendo con él desde allí. Salió de Aurora alrededor de las 4 de la tarde. Tenía aproximadamente 7 horas para conducir hasta la casa de su novio. Después de conducir unos 400 kilómetros, Lisa llegó a Douglas, Wyoming. Aparentemente, tenía mucha prisa porque a las 9 de la noche, un oficial de policía detuvo su carro por exceso de velocidad. Según las lecturas de su radar, Lisa iba a unos 140 kilómetros por hora. Le dio una multa de $120, que la ley estatal requería que pagara al oficial en el acto. Lisa no tenía esa cantidad con ella, por lo que el oficial le sugirió que retirara el dinero del cajero automático más cercano junto a la carretera. Llegaron allí, pero el cajero no aceptó la tarjeta bancaria de Lisa. Según las reglas, el oficial debía retener a la infractora que no podía pagar la multa, pero el hombre acordó dejarla seguir con la condición de que enviara el cheque al departamento de policía local. La joven se subió a su auto y continuó su viaje.
Era un viaje de aproximadamente 4 horas desde Douglas hasta la casa de su novio. La mujer nunca llegó esa noche, y hacia la mañana, él se quedó dormido. Cuando despertó alrededor de las 7 de la mañana, Lisa aún no había llegado. En esos días no existían los teléfonos celulares, por lo que no tenía manera de contactarla. En su lugar, el muchacho comenzó a llamar a los departamentos de policía de los 2 estados, proporcionando información sobre Lisa y su auto, preguntándose si algo le había pasado. La policía aceptó la información, pero no abriría un caso de persona desaparecida. La razón de esto era el hecho de que Lisa tenía 18 años y había pasado muy poco tiempo desde su desaparición. El muchacho esperó unas horas más y luego empezó a llamar a amigos en común. Ninguno de ellos sabía dónde estaba. También llamó al jefe de Lisa y luego intentó contactar a sus padres, pero no estaban en casa. Regresaron horas después y su teléfono estaba sonando sin parar. Varias personas intentaron ponerse en contacto con ellos al mismo tiempo para ver si habían sabido algo de su hija. Al principio, los padres pensaron que Lisa solo se había retrasado y que todavía estaba en camino. Ella había viajado por esa ruta muchas veces antes y les costaba imaginar que algo le pudiera haber pasado. Pero pasaba el tiempo y ella seguía desaparecida. Para ese momento, sus padres habían llamado a Ed y lo invitaron a su casa. La primera reunión que Lisa había planeado durante tanto tiempo ocurrió sin ella y bajo circunstancias muy inquietantes. Pasaron 2 días. La joven seguía sin poder ser contactada y la policía se negó a comenzar a buscarla. Según la ley, era necesario esperar 72 horas antes de presentar un reporte de persona desaparecida. Los padres decidieron no quedarse de brazos cruzados y comenzaron a buscar por su cuenta. El padre de Lisa contrató a un piloto de avión ligero para volar a lo largo de la carretera donde se suponía que la joven estaría. Esperaba que esto ayudara a localizar su auto, pero la búsqueda no tuvo éxito. El padre también condujo parte de esa ruta en su auto, pero no pudo encontrar rastro de Lisa. La familia no se detuvo ahí. Los padres de la joven contactaron a un investigador privado que conocían, quien había trabajado previamente para la policía. Gracias a sus conexiones, pudo convencer a la policía local de tomar un reporte anticipado de persona desaparecida. Lamentablemente, no pudieron encontrar ninguna pista sólida. La policía identificó de inmediato al oficial de patrulla que había detenido a Lisa la noche en que desapareció, pero su destino seguía siendo desconocido. Solo una cosa estaba clara: la joven había desaparecido con el auto en algún lugar entre Douglas y la ciudad de Cody. La policía había registrado la zona a lo largo de esa ruta, pero había un problema significativo. Estaban hablando de cientos de kilómetros de campos, bosques y montañas. Se necesitaron meses de trabajo y miles de personas para cubrir toda el área, por lo que la búsqueda en el terreno avanzaba poco o nada. Pasaron 8 días. En la mañana del 2 de abril, un hombre llamó a la policía. Dijo que estaba pescando en un río cerca de Casper, Wyoming. En un momento dado, notó un cuerpo humano boca abajo en el agua. Poco antes, el pescador había escuchado en la radio que la policía estaba buscando a una joven desaparecida, así que inmediatamente pensó que era ella. Los detectives llegaron al lugar, sacaron el cuerpo del agua y determinaron que la fallecida era efectivamente Lisa. Los expertos médicos estudiaron el cuerpo y llegaron a un descubrimiento terrible. Determinaron que la joven había muerto aproximadamente 6 días después de su desaparición, es decir, Lisa había muerto solo 2 días antes del hallazgo. Los detectives tuvieron que descubrir dónde había estado todo ese tiempo. Dicho esto, la policía inicialmente pensó que la muerte ocurrió aproximadamente 5 horas después de su desaparición, lo que más tarde llevó a confusión. Había sido agredida mientras estaba viva y en su cuerpo encontraron varias heridas de apuñalamiento y contusiones. Aparentemente, había sido arrojada al agua desde un puente mientras estaba inconsciente. Posteriormente, la policía confirmó esta versión al encontrar sangre en el puente. Los expertos médicos extrajeron material biológico del cuerpo de la joven,
el cual resultó ser una muestra de semen masculino que aparentemente pertenecía al asesino. Fue enviado a un laboratorio, pero en esos años las herramientas para estudiar el ADN eran muy escasas. El laboratorio local simplemente no tenía los recursos necesarios para extraer el perfil del perpetrador. Los detectives concluyeron que el asesino probablemente era un residente local que vivía cerca del río. Esto se evidenció por el hecho de que el puente desde el que la joven había sido arrojada estaba ubicado en una zona remota de naturaleza salvaje. No se había utilizado durante mucho tiempo y, para acceder a él, era necesario desviarse de la carretera principal hacia una carretera rural y luego conducir una cierta distancia. Basándose en eso, la policía asumió que solo alguien que conociera bien el área podría haber elegido este puente para arrojar el cuerpo. Los detectives se centraron en encontrar el auto de Lisa. Asumieron que el asesino lo había conducido a algún lugar y que podría haber más pistas en él, pero el auto parecía haber caído bajo tierra y no pudieron encontrarlo. Los investigadores compartieron activamente información sobre el caso con el público, esperando que alguien tuviera información útil. El caso también fue ampliamente televisado y muchas personas se presentaron, pero aquí comenzó a suceder algo extraño. La policía recibió más de 100 llamadas, donde las personas decían haber visto un Honda CRX con las placas Lil Miss, así como a Lisa misma. Solo que estos testimonios provenían de diferentes estados e incluso de Canadá. Algunas de estas denuncias parecían más convincentes para la policía. 5 testigos diferentes afirmaron haber visto el mismo auto con las placas Lil Miss, conducido por una joven que se parecía mucho a Lisa, pero esto fue unos días después de su desaparición, el 26 y 27 de marzo. Es difícil imaginar que la joven se haya quedado en la zona de Casper varios días por alguna razón y no haya considerado llamar a sus familiares. Además, tenía que ir a trabajar el lunes y nunca habría faltado. Un testigo afirmó que había un hombre sentado en el carro con Lisa, pero la policía no pudo confirmar esta información. Con base en todas las consultas, los detectives elaboraron 7 retratos de los presuntos hombres vistos cerca de Lisa, pero ninguno de ellos fue de ayuda para la investigación. Las descripciones eran demasiado diferentes como para aislar a un solo hombre. La policía cuestionó las declaraciones de todos estos testigos. Concedieron que el asesino pudiese haber conducido el carro de Lisa, pero no había ninguna explicación lógica para que ella misma hubiera estado conduciendo por la zona durante todo el fin de semana sin llamar a sus padres desde algún teléfono público cercano. Aparentemente, uno de los testigos realmente vio al asesino conducir el carro de Lisa para esconderlo, pero esta información era errónea o completamente falsa. Más tarde, la policía determinó que había varios modelos de autos similares registrados en esa área, y los testigos bien podrían haber visto estos vehículos. Durante la investigación, los detectives identificaron varios sospechosos, pero todos resultaron no estar involucrados en el caso. 6 meses después, la policía recibió una nueva pista. Alguien fijó un sobre en la tumba de Lisa con una nota en su interior. En ella, un hombre expresaba que extrañaba a Lisa y que su muerte era una pérdida dolorosa para él. La carta estaba firmada por Stringfellow Hawk, un personaje de una popular serie de televisión en ese momento.